¿Qué tal a todos? Hoy en este martes continuamos profundizando en la vida de los santos mártires mexicanos. Hoy hablaremos de San Rodrigo Aguilar Alemán. Él nació en Sayula, Jalisco, el 13 de febrero de 1875. Ingresó en el seminario auxiliar de Zapotitlán el Grande en 1888, donde cultivó el idioma castellano que después le serviría para la realización del ministerio ordenado, sobre todo en la predicación de la palabra de Dios. Fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1903, a la edad de 28 años. Desempeñó su ministerio sacerdotal con celo y dedicación. Desde 1925 fue párroco en la Unión de Tula, Jalisco, y a partir de la persecución religiosa en cuanto a la suspensión del culto, fue acosado de diferentes maneras por el hecho de ser sacerdote y fue objeto de persecución debido a las leyes de calles. Desde enero de 1927 buscó refugio fuera de los límites de su parroquia, en Ejutla. El 27 de octubre de 1927 llegó a Ejutla un destacamento de militares junto con generales que traían la orden de arrestar a todos los sacerdotes, seminaristas o aquellos que defendieran la fe en contra de las leyes de calles. Con lo cual, al llegar y enterarse de este grupo que venía hacia ellos, envió a los seminaristas a diferentes lugares para que escaparan, pero él se quedó ahí ya que estaba enfermo de los pies. Al ser descubierto, él se identificó como sacerdote. Horas más tarde, como a la 1 de la mañana, fue llevado por órdenes del general Izaguirre hacia un lugar cerca de la plaza de Ejutla, Jalisco, donde él, al llegar y ver la cuerda con la que iba a ser ahorcado, la bendijo, perdonó a los soldados y regaló uno de los rosarios a uno de los soldados que estaban cerca, que lo iban a ejecutar. La historia cuenta que cuando lo alzaron por primera vez, le dijeron que si él, al bajarlo, decía viva el gobierno y las leyes de calles, iba a ser liberado. Pero al bajar y recuperarse un poco, volvió a manifestar su fe diciendo viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Nuevamente lo hicieron así 2 veces más, hasta que la tercera, pues el general mandó mantenerlo así en el aire hasta que murió. Sus restos se conservan en la parroquia de Unión de Tula, en Jalisco. ¿Qué podemos aprender de este mártir mexicano? Lo primero de ello es cómo los diferentes talentos que cada persona tiene pueden servir para un mejor desarrollo de la vocación a la cual Dios llama. Y precisamente de él podemos aprender ello. Todos los talentos, capacidades, conocimientos que podamos adquirir ayudan para ponerlos al servicio de Dios en la vocación que se recibe. Y él fue lo que hizo. Él tenía mucha habilidad en cuanto al lenguaje, en su capacidad de predicación,
y también en cuanto a la manera de ser un gran orador. Y al explicar las lecturas, ayudaba a su feligresía al conocimiento y maduración en la fe. Un segundo elemento que podemos encontrar en él es cómo en medio de la adversidad, por ejemplo, ya cuando empezó a ser acosado por ser sacerdote, o incluso en el momento de enfermedad que vivía, en ninguno de ellos cayó en la desesperación, sino que se mantenía firme gracias a esa convicción que tenía sobre la presencia de Cristo en su vida, ya que como sacerdote él tenía claro esa unión que tenía con Cristo al ser configurado con él por medio del sacerdocio. Y un tercer elemento que podemos encontrar en él es cómo incluso en medio del martirio, donde ya estaba siendo atormentado, se mantuvo firme ante la pregunta de aquel general que lo que buscaba era burlarse junto con todos los demás soldados. Y él, teniendo esa actitud de perdón, de misericordia ante aquellos que le iban a ejecutar, cambió esa actitud de ver la muerte como ese paso de unirse también a la muerte de Cristo para participar también de la gloria con Él en el cielo. Por eso este último elemento nos ayuda mucho, sobre todo a aquellos que por dar testimonio de la fe somos perseguidos o son acosados o incluso son causa de burla para otros a causa de manifestar su seguimiento y su confianza en Dios y ser testigos de ello a través de su vida. Por eso esta firmeza que encontramos en este gran santo nos lleva a poder descubrir cómo Dios cumple sus promesas. Recordemos que Jesús al final de su vida llega a comentar que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y precisamente la presencia de Cristo en medio de las cosas, en medio de las circunstancias y en medio de todo lo que podamos poder vivir y experimentar, encontramos cómo Él se hace presente en nuestra vida y nos ayuda a vencer toda adversidad. Cada uno de estos mártires también tiene una aportación a la experiencia de fe de la Iglesia. Sabemos que muchos de ellos pues fueron sacerdotes que durante la persecución religiosa que fue de 1925 a 1928 a 1930, encontramos que varios de ellos se mantuvieron firmes y que no abandonaron a su comunidad para poderlo apoyar en medio de esa situación de persecución. Por eso el conocer a estos santos nos ayuda a también, de parte nuestra, poder crecer en esa fe, en esa confianza en Dios, de que por medio de nosotros puede llevar un testimonio claro de que la presencia de Dios fortalece. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.